he podido dedicar buena parte de mi tiempo a esta pasión, vicio y maravilla que es escribir. Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, ese nombre largo como su estatura en las letras, se ha despedido del mundo. Sin estruendos ni espavientos, sino con la elegancia silenciosa de los grandes maestros, de quien sabe que lo esencial ya está dicho. Portador de una elocuencia envidiable, una prosa que ardía, una mirada utópica sobre la sociedad y el realismo mágico como compañía. Nacido en Arequipa, Perú, un 28 de marzo de 1936. Vargas Llosa fue mucho más que un escritor. Fue la voz de una generación, la tinta inquieta del boom latinoamericano. Un cruce de solidaridades revolucionarias, parte de un grupo de jóvenes escritores en un periodo marcado por la inestabilidad y los golpes de Estado. Al lado de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, tejió un nuevo mapa literario del continente. Un mapa de palabras, de heridas, de sueños rotos y esperanzas tercas. Su padre nunca quiso verlo empuñar una pluma, pero su madre, su abuelo y su tío materno lo empujaron al agua de los libros, donde nadó con furia, con entrega y obstinación, a pesar de que el llamado de las letras, en la realidad de aquel momento, daba una fama mundana. La buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Vargas Llosa, yo he tenido la oportunidad de conocerle en persona. Fue uno de los personajes, creo que en el siglo XX, más famosos por su aportación literaria, sobre todo en España, y también fue uno de las grandes figuras de los refugiados latinoamericanos en París. Por lo tanto, creo que la figura de Vargas Llosa no se va a reemplazar tan fácilmente en la escena literaria internacional latinoamericana. Su vida fue un viaje constante entre países, lenguas, contradicciones y convicciones. Aprendió a leer a los 5 años y nunca dejó de escribir. Para él, la literatura no era solo un oficio, sino una forma de respirar. Escribió ensayos, relatos, novelas, columnas de opinión, cuentos infantiles, una autobiografía y hasta dejó su huella en las tablas teatrales, como si supiera que la vida no alcanza si uno no la multiplica en relatos. Desde La ciudad y los perros, un primer rugido que incomodó tanto que fue quemado por miles de ejemplares en público y que fue apenas el preludio de la espina que encarnaba para ciertas clases políticas. Y hasta su última obra, Vargas Llosa nunca dejó de mirar el mundo con ojos críticos, utópicos, profundamente humanos. Ante la triste noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, quiero compartir lo que su literatura ha significado para mí. Mi primer encuentro con su obra fue La ciudad de los perros, asignada durante mis años universitarios. Esta novela me impactó profundamente con su retrato, donde personajes como el jaguar y el poeta enfrentan un sistema opresivo con distintas respuestas. Lo que más admiro de Vargas Llosa es su compromiso con la literatura como herramienta para cuestionar la realidad. Su legado perdurará en cada una de sus obras. Aunque hoy nos abandona físicamente, su voz seguirá viva en cada lector que se acerque a su extraordinaria literatura, trascendiendo así el tiempo y la muerte. Fue liberal, sí, y polémico. Fue aplaudido y también cuestionado. Y sin embargo, jamás dejó de ser coherente consigo mismo. En 1990 se atrevió a dejar de agasajar el papel con las palabras para lanzarse a la arena política. Quiso cambiar a su país desde el poder.
y aunque perdió en las elecciones presidenciales frente a Alberto Fujimori, su intento fue un gesto para revelar que su compromiso con América Latina iba más allá de las novelas. Al Perú yo lo llevo en las entrañas, porque en él nací, crecí, me formé, perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. Vargas Llosa fue muchas cosas. Periodista en París y España, profesor en Londres, presentador en la televisión francesa, actor y finalmente en 2023, inmortal de la Academia Francesa. El primer novelista en ocupar un sillón sin haber escrito jamás en francés. Una paradoja que le venía como anillo al dedo. Fue premio Nobel, Príncipe de Asturias, Cervantes, pero más allá de los galardones, los doctorados honoris causa, los discursos y las controversias, Vargas Llosa fue, ante todo, un amante de la ficción, un obrero de las palabras, un artesano de las letras, un hombre que buscó la belleza de la frase justa, con técnica y estilo. Personalmente siento mucho esta pérdida porque he trabajado mucho sobre este autor. Era realmente un gran diseñador de la novela, no digo solo la novela hispanoamericana, sino la novela internacional, porque sabía cómo jugar con las palabras, cómo utilizar las técnicas, todas las nuevas técnicas en su obra, y diría que acabamos de perder un maestro de la literatura. A sus 87 años aún hablaba de escribir como un niño habla del juego, con reverencia, con pasión. Morir en medio de una palabra que se quedó sin terminar. Ese fue el deseo que expresó en 2023, en la presentación de lo que sería su última novela, Le dedico mi silencio. Y así quizás fue, porque hay escritores que no mueren, se disuelven en sus libros y se convierten en la voz de nuestras lecturas a solas, en las frases que resuenan cuando cerramos los ojos. Nadie es perfecto, aunque sus intenciones y convicciones sean firmes. Quien no provoca controversia no deja huella. Y ese, definitivamente, no es el caso de este peruano, español, ciudadano del mundo, amado por unos y criticado por otros, pero leído por casi todos. Primero, esta generación a la que perteneció no solo revolucionó la literatura y sobre todo la novela en lengua castellana, sino que además se enfrentó con la estructura cultural y política reinantes en el continente. Se puso así de parte de las transformaciones democráticas y antiimperialistas. Ese fue un inmenso aporte suyo y de sus compañeros en lo espiritual y en lo político. Lo segundo es que la obra de Vargas Llosa tiene muchas cosas malas, además muchísimas cosas buenas, pero muestra siempre una beta progresista, de denuncia, de rebelión indudable. Obras como La fiesta del chivo, El paraíso en la otra orilla, La guerra del fin del mundo, El sueño del celta, no son solo grandes obras literarias, sino además manifiestos político-progresistas de primera línea. Hay que señalar esa contradicción que hay entre la persona y la obra de Vargas Llosa. En lo personal hizo, o más bien intentó hacer, un daño muy grande al progreso social y político del continente, pero su obra apuntaló, ayudó a ese progreso. Una vez yo se lo pregunté a él personalmente, ¿y saben qué hizo? Se quitó el micrófono. Desde el 13 de abril de 2025, Mario Vargas Llosa habita otro mundo, pero sus personajes caminan entre nosotros, sus denuncias siguen hiriendo donde deben doler, y sus sueños por el progreso de América Latina aún alumbran las antorchas de tantos corazones esperanzados. Sus novelas siguen respirando, y en algún rincón del mundo, alguien lo está leyendo por primera vez. Y eso, para un escritor, es la eternidad.